Buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. Ministra de Sanidad, exministra de Sanidad, amiga Trini, consejeros autonómicos, secretaria general de Sanidad, que no la veo, senadores y diputados, Junta Directiva del Consejo General de Colegios Médicos, presidentes de colegios provinciales, consejeros de Madrid y de Comunidad, queridos amigos, queridas amigas, un saludo cordial a todos. En primer lugar, gracias por acudir a estas horas de la mañana un lunes, que, bueno, siempre es difícil dejar las obligaciones y venir a escuchar algo que supongo y espero que les sea del máximo interés. Muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, gracias, ministra. No soy el presidente mundial, pero todo se andará. Gracias, ministra, por tus palabras, por tu afecto. Gracias por tu disposición. Nada más que te llamé para pedirte que, si querías presentarme, no lo dudaste. Sé que es un compromiso y que tienes que ajustar la agenda. Muchas gracias de todas maneras, de corazón. Quiero agradecerte públicamente, pues, independiente de otras cosas, tu permanente disposición al diálogo. Me lo has dicho a mí, pero es verdad. Yo tengo que decir lo mismo, ¿no? Y sobre todo la defensa del consenso con nosotros, ¿no? Aun cuando en determinadas ocasiones, esto hay que decirlo, no coincidía con el criterio de otro miembro de tu gobierno, del gobierno. También es verdad. Por eso quiero darte expresamente las gracias en momentos que fueron complicados. Los tiempos son complejos y las lógicas políticas no coinciden siempre con las lógicas sanitarias. Somos distintos, tenemos un papel distinto en esta sociedad, gracias a Dios, solo faltaba, ¿no? Especialmente quiero reconocer la disposición a escuchar y a confiar, a pesar de las diferencias, algunas importantes, que mantenemos y que tenemos en cuestiones importantes, a pesar de eso. Nunca he notado rechazo alguno. En otras ocasiones sí que lo he notado, cuando no se está de acuerdo, puedes notar rechazo de otros en otros momentos. Mi vida profesional en esto es muy larga y lo he notado. En tu caso, nunca. Por el contrario, confiaste siempre en la posibilidad de alcanzar un acuerdo y en ocasiones me has pedido ayuda. Debo decir, como anécdota, que de las 2 veces que me has pedido ayuda, las 2 últimas veces han sido el día de Nochebuena, me acuerdo con las prótesis PIP, y el día anterior a Nochebuena, también el año pasado con el tema de las vacunas. A ver si este año por lo menos sea en los Santos Inocentes. Yo creo que cambia un poco la cosa, pero aparte de las bromas, siempre he intentado responder y voy a seguirlo haciendo como la organización a la que represento, porque no puede ser de otra manera, con absoluta lealtad. Quiero dar las gracias, aunque no la veo, especialmente a la secretaria general, a Pilar Farjas, y a sus directores generales y a los equipos con los cuales hemos discutido muchísimo, ¿no? Pero no nos hemos levantado, como mucho hemos dejado para otro día la discusión, hasta que hemos conseguido alcanzar acuerdos. Y gracias a Julio Sánchez Fierro, especialmente, porque no deja nunca un nudo sin deshacer. Se empeña y todos los nudos los deshace, y especialmente por su habilidad para poner con palabras aceptables las diferencias profundas, ¿no? Esto no es fácil. Y gracias por venir también a los consejeros de Castilla-La Mancha y de Madrid. Muchas gracias, consejeros. A los senadores y diputados, por supuesto, y a todos, ¿no? Bien, gracias al Foro de Nueva Sociedad, que me convoca en segunda ocasión, ¿no? Y a su presidente, José Luis Rodríguez, por brindarme de nuevo esta tribuna de prestigio para expresar la opinión de la Organización Médica Colegial a la que represento, porque lo que vengo a contar no es mi opinión, sino la opinión de mi organización, o por lo menos la síntesis que yo hago de ella. Y, por supuesto, a los medios de comunicación que nos permiten trasladar a la ciudadanía lo que aquí podemos contar. Hace 1 año y medio comparecí aquí, en este mismo foro, y entonces el Sistema Nacional de Salud se encontraba en una complicada situación, también lo está ahora, ¿no? Como consecuencia de las medidas adoptadas también por el Gobierno ante una crisis económica que acompañaba un déficit presupuestario de todas las administraciones públicas, que obligó a tomar decisiones drásticas para redimensionar el gasto público y, por supuesto, también el sanitario, que es uno de los que más duele. Vuelvo a este foro con la intención de revisar desde la perspectiva y desde la lógica sanitaria, como he dicho, lo ocurrido en este año y medio, y especialmente revisar las luces rojas que están encendidas, aquellas que están sobre todo, y que considero que pueden estar injustificadas o que son evitables. Era necesario poner en marcha 3 procesos, lo que yo llamo 3 Rs, una de recortes,
había que recortar, la palabra duele, se intenta evitar, reformas y cambios en las reglas del juego, regenerar las reglas del juego que nos otorgamos. Para hacer frente a la adversa situación económica y porque no había tiempo para hacerlo de otra manera, se tomaron medidas sin consultar ni debatir con los agentes sociales y los profesionales. En consecuencia, se tuvo que actuar probablemente a golpe de decreto tanto por parte de las administraciones del Estado como de las comunidades autónomas. El problema es que hoy, ya pasa mucho tiempo, algunas comunidades, no todas, pero algunas sí, se sigue haciendo lo mismo. De forma reiterada y a pesar del tiempo pasado se sigue recortando, las reformas son muy lentas y como mucho se escriben en el aire o en papel térmico. De regeneración y cambios ordenados de las reglas de juego no hablamos, simplemente algunos no se lo creen y otros no quieren hacerlo. Es muy posible que la profesión médica, mi profesión, nosotros también, siempre muy desconfiada de cambios, no lo reclamemos con la suficiente energía. Es probable, con la energía que necesitamos e incluso que hay algunos que no quieren que cambien nada. Es verdad. Pero los ritmos son muy lentos, hay que reconocerlo, y no observamos con carácter general ni entusiasmo en los responsables políticos y, desde luego, escasa o nula disponibilidad en los cargos intermedios. Solo se habla machaconamente de ahorro, ahorro y ahorro, en vez de objetivos, calidad, compromisos y control del gasto sanitario. El Sistema Nacional de Salud permanece como seña de identidad de España y supone un mecanismo de cohesión social de primer orden, aunque desafortunadamente las desigualdades entre comunidades autónomas y sus diferencias presupuestarias ponen en peligro ese principio de equidad entre todos los españoles. Y es preciso recordar aquí que el objetivo final del Sistema Nacional de Salud no es prestar un servicio, es un mandato constitucional que es cuidar con unas condiciones determinadas la salud de los españoles. Las reformas llevadas a cabo en materia de salud, las que ha habido, y en particular la implantación de modelos de gestión público-privada de servicios sociosanitarios no ha demostrado ser más eficiente ni reducir los costes totales de provisión. Y aquí, volviendo a echar mano de la Constitución, cabe recordar el principio constitucional de seguridad jurídica de la interdicción de la arbitrariedad. Los médicos no somos juristas, pero nos fijamos mucho. Y tenemos la percepción de niveles crecientes de inseguridad jurídica y aumento de decisiones arbitrarias que provocan pérdida de confianza en las administraciones y con ellas también en nuestras instituciones con las que les representamos cuando no somos capaces de frenar esa deriva desde la racionalidad y el diálogo, únicas herramientas legítimas a nuestro alcance. Y esa sensación tuvieron muchos profesionales con el Real Decreto Ley de 16 del 2012, cuando dibujó un cambio de modelo que se desarrolló en otro Real Decreto por el que se regulaba la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España con cargo a los fondos públicos. Con lo cual, nos hemos manifestado y nos manifestamos en desacuerdo y en la OMC pactaremos lo que haya que pactar, pero rechazamos este cambio. Y vuelven a tener los médicos sensación de inseguridad cuando, dependiendo de cada comunidad autónoma, se aplican diferentes formas de jubilación a los 65 años, por ejemplo, o cuando las plazas vacantes no son repuestas ni se sustituye por enfermedad o vacaciones, o cuando aparecen contratos del 50 al 75%, junto con situaciones de abuso para poder mantener la habilidad dentro de la profesión. Todo ello repercute en la asistencia sanitaria y, en especial, en las listas de espera. Un pacto sanitario, que más adelante comentaré, permitiría una política honesta de austeridad a todos sin necesidad de maquillajes. Todo lo contrario, precisamos transparencia, decir las cosas como son a los ciudadanos, vigilar que los servicios no se deterioren y actuar tempranamente cuando haya señales de alarma. Otra medida adoptada fueron los copagos, aunque el copago farmacéutico, lo quiero dejar claro, a mí me parece más justo que el que teníamos antes, tiene que modularse urgentemente para evitar la exclusión, especialmente en familias con uno o varios enfermos crónicos. El techo de aportación que juiciosamente se ha puesto a los pensionistas debe extenderse a cualquier ciudadano para que enfermedades con costes importantes de medicación no pongan en peligro el tratamiento de ningún paciente. El cambio de modelo afectó de lleno y de manera especial a la asistencia a los residentes en situación irregular. Aquello produjo un movimiento médico dispuestos siempre a atender a todo tipo de pacientes, independientemente de su situación administrativa, que provocó el compromiso formal de la ministra de Sanidad, que te agradecemos, que le hemos agradecido reiteradamente, de respetar las actuaciones profesionales de los médicos basadas en el cumplimiento de sus deberes deontológicos de atención a cualquier paciente que lo necesite. Pero, ministra, no es suficiente para la gente. Todas estas medidas y recortes centran la preocupación de la OMC y del Foro de la Profesión Médica,
Tanto el Consejo de Europa también como el Consejo de Estado y recientemente la Defensora del Pueblo muestran similares preocupaciones a las nuestras. Las organizaciones médicas hemos defendido que los ajustes en el gasto aplicados de forma indiscriminada, sin participación profesional, no ayudan a lograr la sostenibilidad interna. Es necesario participar. Al contrario, constituyen un buen caldo de cultivo para que florezca entre las profesiones sanitarias la desilusión y la desconfianza. Y no es bueno, porque a la vez son los médicos a los que nos toca decir la verdad a los pacientes, hacer de agentes involuntarios para controlar y evitar las consecuencias de la crisis y de unas decisiones de las que no se participa y de las que con frecuencia no se entienden. A ellos, a nosotros, nos toca gestionar la cruda realidad y responder a las necesidades de salud de los más necesitados y de los peor posicionados. Por eso estamos convencidos que hemos alcanzado un punto de inflexión y que la descapitalización de recursos humanos y tecnológicos que ha ocurrido ya no admite más recortes, salvo que se altere la normalidad sanitaria. Bien, después del apartado de describir cómo está el patio, creemos que desde la Organización Médica Colegial y desde el Foro de la Profesión Médica tenemos claro que de esta profesión tiene que surgir siempre la voluntad de transformar la realidad. No podemos pararnos, un deseo vehemente de no quedarnos quietos esperando que el deterioro, la casualidad, la fortuna o el milagro vengan a solucionar los problemas que nos afectan. Ese trabajo colectivo es de todos. Si quieren ustedes un trabajo colegiado, nos corresponde a todos, a los profesionales, a los políticos, a los pacientes y también a la empresa, a la industria sanitaria en general y a la farmacéutica en particular. No quería, ni mucho menos, limitarnos a describir la realidad y volverla a contar 1000 veces. Esto no vale para nada. Queríamos proponer un plan y nuestro plan es el siguiente. En primero, reforzar un contrato social con la profesión. Esto es muy importante porque es la cultura, nuestra cultura sanitaria, no la economía, la que defenderá y garantizará la sostenibilidad del sistema público de salud. Pero es necesario renovar y preocuparnos de la confianza de los profesionales. Segundo, corresponsabilizarnos socialmente y compartirlo tanto en el buen gobierno de las instituciones sanitarias como en la defensa de los valores que legitiman los servicios sanitarios públicos. Tercero, garantizar la calidad asistencial porque consideramos que hay líneas que, una vez definidas, no se deben sobrepasar. Racionalizar las prestaciones en términos de coste-efectividad, pero creando de verdad las condiciones óptimas para que ocurran. Se crean las condiciones y los órganos oportunos para que así ocurra y pueda hacerse efectivo desde la decisión técnica informada y transparente. Quinto lugar, priorizar sobre bases epidemiológicas y poblacionales y no sobre razones de oportunidad política o electorales. Y sexto, mejorar las competencias fundamentales de los servicios públicos, tanto del capital intelectual y humano como el tecnológico y el social. Partiendo de esta idea, los médicos encontramos la plataforma adecuada para proponerlas y desarrollarlas en el Foro de la Profesión Médica, en el que están integrados, como ustedes saben, desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, los decanos de Facultades de Medicina, la Conferencia de Decanos, el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España y la Organización Médica Colegial. Todos superamos protagonismos y competencias, que las tenemos y muchas. Aparcamos discrepancias y consideramos que solo juntos podríamos lograr un acuerdo, y eso es lo que hicimos, sobreponer lo que nos une ante lo que nos separa y ofrecer una sola voz, eso sí, colegiada. Esto sí que ha sido un logro histórico también. Fueron necesarios 5 meses de trabajo con el Ministerio de Sanidad tras firmar un acuerdo marco para lograr un amplio acuerdo, y lo hemos logrado, ministra, como has dicho, porque había empeño por ambas partes. Siempre me lo repetías, tenemos que lograrlo, Juanjo, tenemos que lograrlo. Yo decía, ministro, lo lograremos, y lo logramos. El 31 de julio pasado, médicos y también enfermería firmamos un acuerdo también histórico con el Ministerio de Sanidad y lo hicimos ante el presidente del Gobierno de España como testigo, convencidos de que frente a los que cuestionaban por considerar que podía suponer un respaldo a las medidas del Ejecutivo, ese escenario otorgaba un valor implícito, que es el compromiso público de las partes firmantes con el acuerdo y su cumplimiento, y otro añadido al hacerlo delante del presidente del Gobierno. Veamos sus contenidos y, por supuesto, los momentos de los mismos. Tras el decreto de abril del 2012, consideramos imprescindible recomponer el consenso sanitario anterior, que no había surgido de la firma de la propia ley de sanidad, sino posteriormente en 3 décadas seguidas por la vía de los hechos. Era necesario manifestar esa necesidad y acordar las bases consideradas por ambas partes como imprescindibles. El Pacto de Estado es el punto de partida de este acuerdo. Es evidente que pretendíamos facilitar las cosas, animar a las partes,
Pero es que, claro, ese acuerdo hay que firmarlo entre Gobierno y oposición. Es con la que debería firmarse, no con nosotros. Sin consenso, poco se puede hacer. Se trataba, al final, de retomar los consensos políticos y profesionales y sociales fundamentales que habíamos tenido, de modo que el Sistema Nacional de Salud se ha defendido entre todos como uno de los pilares básicos del estado de bienestar. Y digo entre todos. Han pasado 8 meses y estamos esperando que ustedes, los partidos políticos y el Gobierno, hagan sus deberes. No los han hecho. Quiero recordar al expresidente Suárez en este momento y apelar a su esfuerzo para alcanzar un pacto infinitamente más difícil que este. Por otro lado, perdónenme, pero digo, es que existe una obligación moral. Existe una obligación moral de alcanzar un pacto político y social imprescindible para revitalizar el Sistema Nacional de Salud que garantice su sostenibilidad económica y social en base a criterios de unicidad y cohesión. Y es preciso hacerlo mediante una integración de sus funciones, actividades y competencias esenciales, vinculadas, eso sí, al ámbito jurídico de titularidad pública. Y a la vez fomentar un profesionalismo médico, participativo y corresponsable en la gobernabilidad que ya he descrito y en la cogestión del patrimonio sanitario común. Pero hay algo más. Pienso que en democracia, lo pienso yo, pero yo creo que estoy acertado, puede ser que no, las leyes son mandatos del Poder Legislativo que obligan y comprometen a los gobiernos y les emplazan a rendir cuentas. Por eso tienen y tenemos la obligación moral mencionada que afecta especialmente al Gobierno y oposición y que surge también de la LOPS, de la ley que ya hace 11 años establecía exactamente acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, ir desarrollando las líneas y orientación de las 3 garantías. De la LOS, 11 años después, tras ser unánimemente aprobada en el Parlamento, no se ha cumplido casi nada de lo que establecía, ni en espíritu, ni en contenidos, ni en formas. Quiero recordar, por ejemplo, el registro de profesionales, la troncal, el desarrollo profesional continuo, etcétera, 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 incorporados al acuerdo, a nuestro acuerdo, y de los que ahora hablaré. Pero eso también es necesario el pacto de Estado para responder a la ley y lograr con urgencia un grado de consenso alto para evitar que el debate político sobre la sanidad termine afectando a los aspectos sustanciales del Sistema Nacional de Salud. Y también en nuestro acuerdo con el Gobierno recogemos que la atención a extranjeros en situación irregular, además de recibir asistencia en casos de urgencia, atención maternal y a menores de 18 años, reciban además atención sanitaria por motivos de salud pública y en situaciones de alto riesgo, lo que en principio y en definitiva yo lo traduzco como que conlleva atención primaria completa. Ahora es preciso hacerlo efectivo, llevarlo a la práctica, concretándolo y promover por dentro del Consejo Interterritorial todas las comunidades autónomas lo adopten. El foro ofrecerá, tras su próxima reunión esta semana, una propuesta detallada al respecto para su concreción y desarrollo, por aquello de que si el trabajo postergado de la subcomisión específica del Congreso de los Diputados no llegara a buen puerto. Nuestro acuerdo incorporará también la defensa del modelo del Sistema Nacional de Salud que conocemos y la gestión pública del mismo, donde el sistema privado sea complementario y no sustitutorio. Precisaba la necesidad de suficiencia financiera para responder con calidad a los servicios que se ofrecen, y eso es solo función de los gobiernos, con lo que propone el Plan de Estabilidad del Gobierno de España para el 2016, reduciendo el gasto sanitario al 5,6% del PIB, simplemente no es posible, sin afectar el número y la calidad de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Esto lo dice un médico, no un matemático ni un estadista, pero a nosotros nos parece que es francamente difícil, simplemente por comparación con otros países. Con la suficiencia financiera añadíamos la evaluación sanitaria. Podíamos incorporar al futuro Pacto de Estado la necesidad urgente de analizar los procesos de adopción y aplicación de innovaciones sanitarias, la variabilidad de la práctica clínica y definir las medidas para identificar rigurosamente las que resultan efectivas y eficientes, así como su aplicación adecuada. También incorporamos la información sanitaria que no informa fuera de cada comunidad autónoma. La información sanitaria que tampoco lo hace sobre actividades compartidas entre niveles asistenciales, no lo hace entre primaria y especializada. No informa entre diferentes servicios con diferente ubicación, ni tampoco entre el sector público, con el público concertado, ni con el privado. ¿Dónde queda el derecho del paciente a disponer de la información relativa a su salud, a que se respeten sus decisiones? ¿Dónde queda el seguimiento del enfermo crónico para que no salga del radar sanitario?
Es necesaria la creación de un sistema de información sanitaria unificado, interoperable y capaz de federar a todos los sistemas de información existentes, una única historia clínica de bases descentralizadas y de acceso restringido que debe otorgar el paciente, así como información de ayuda general, específica y selectiva para los profesionales sanitarios. Provocaría mejores condiciones al identificar a cada profesional con sus resultados, estimularía y facilitaría la descentralización de la gestión a los servicios y el desarrollo de la gestión clínica, pero sobre todo evitaría duplicidades de pruebas, de reservas en lista de espera, de tratamientos y, sobre todo, lo más importante, de riesgo para la salud de los pacientes. Al Ministerio de Sanidad y a algunas comunidades autónomas hay que reconocerles un esfuerzo en este sentido con la creación de la historia única y la extensión de la receta electrónica, pero no depende solo de ellos. Es necesario comprometer a todas las voluntades en la misma dirección y de forma definitiva. La segunda parte del pacto respondía a la necesidad de recuperar la confianza para poder abordar los cambios estructurales precisos desde la colaboración, desde la participación y no desde la imposición. Incluía cuestiones de máximo interés para la profesión, entre ellas establecer un marco legislativo para regular la gestión clínica que el Foro de la Profesión Médica ha definido como un modelo asistencial integrador, colaborativo y multidisciplinar que busca la mejora de la eficiencia y la calidad de la práctica clínica mediante la responsabilización de los médicos en la gestión de los recursos utilizados en su ejercicio profesional, organizando y coordinando las actividades que se generan en torno a cada proceso asistencial. No me he equivocado, Carlos, ¿no? No. Y que forma parte de un documento de bases que ha pasado a negociación en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos con el Ministerio de Sanidad. Esperemos tener pronto cerrado este punto. Con este modelo perseguimos tres objetivos. El primero, impulsar una forma de organización que oriente la actividad hacia el proceso asistencial y la atención integral, total, de los pacientes. Segundo, motivar a los profesionales en sentido amplio mediante su implicación y compromiso con los objetivos y recursos sobre los que se deciden. Y tercero, poner en valor nuevas competencias esenciales para impulsar un renovado profesionalismo médico. Es un proceso complejo, difícil, que requiere la participación y la implicación de todos, pero que sin duda será un aliciente, generará confianza, ilusión y regeneracionismo en el buen gobierno clínico. La gestión clínica, tal y como la entendemos, trata de fomentar la buena y sensata medicina de siempre, la de toda la vida, en un contexto de utilización adecuado de las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta dos aspectos claves actualmente. El médico debe atender prioritariamente el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas. Pero es preciso cambiar la organización y el funcionamiento de los centros sanitarios, y ahí vamos a tener problemas. Simultáneamente necesitamos un modelo de buen gobierno sanitario potenciando la profesionalización de la gestión en los servicios, adoptando criterios de transparencia, mérito y capacidad mediante el desarrollo de nuevas prácticas directivas y gestoras con evaluación de las competencias organizativas y profesionales para una mejor gestión del conocimiento operativo, lo cual debe constituir los ejes centrales de actuación en todos los procesos de promoción y reconocimiento profesional en las instituciones y centros sanitarios, que ahora no ocurre. Sin entrar en profundidades, miren, cada vez tenemos más claro que sin buen gobierno no puede haber buena gestión. No es un problema de público-privado, es un problema de sentido común. Debemos buscar fórmulas organizativas que impidan la politización partidaria de los centros y servicios sanitarios y creemos, al menos nosotros, que la participación social y experta en órganos colegiados de gobierno pueden ayudar a reducir la excesiva interferencia política y a crear un espacio para la buena función directiva, gerencial y gestora. Estos cambios también son necesarios porque hay otras alternativas que unos llaman externalizar y otros llamamos privatizar, es igual, los entendemos todos, que consideramos temerarias. Siempre he defendido que el ánimo de lucro, las leyes, me lo habrán oído muchas veces, las leyes del mercado y las reglas imprescindibles en otros ámbitos sociales no son compatibles ni pueden en ningún caso estar por encima de los valores de la profesión médica, del compromiso con los ciudadanos y con los pacientes, ni con los objetivos ni fines sustanciales del Sistema Nacional de Salud. Los médicos no podemos estar de acuerdo con mercantilizar la enfermedad y el sufrimiento de la gente. Y decir esto no es negar el papel de la iniciativa privada en la sanidad, pero hay que indicar que el lucro de aquellas empresas privadas sanitarias que lo tienen, algunas no, ofrece condicionantes que no tienen otros bienes o servicios. Los médicos sabemos muy bien que el interés comercial puede condicionarnos, dirigir y viciar la libre decisión de los pacientes y, por supuesto, la nuestra. Y decir esto no quiere decir, ni mucho menos, que estemos en contra de la sanidad privada, como algunos quieren interpretar,
yo creo que con intenciones poco claras. Y por ello expreso públicamente que en España tenemos una sanidad pública de excelencia y tenemos una sanidad privada de vanguardia. Y eso hay que reconocerlo porque hay muchos profesionales, incluido yo mismo, que compaginaron en su momento y compaginan su actividad en ambos sectores. Y ellos son los artífices de que tanto la medicina pública como la medicina privada españolas se hayan convertido en referencias internacionales. Pero este reconocimiento de la medicina privada no es óbice para tener claro que son modelos diferentes, con objetivos diferentes. El objetivo del Sistema Nacional de Salud son resultados en salud por encima de cualquier otra consideración y la atención a los ciudadanos, sea cual sea su condición social, mientras que el objetivo de la sanidad privada, salvo aquella sin ánimo de lucro, como he dicho, tiene que compartir esos objetivos con el beneficio económico porque sin él no puede subsistir. Y el riesgo es mucho mayor si esas instituciones privadas se alejan del control profesional médico, pierden los referentes éticos que modulan el ánimo de lucro y se entregan en manos de financiadores que acaban siendo muchas veces entes lejanos en lo geográfico y lo productivo. La sanidad privada ha funcionado bien como complementaria, pero no puede sustituir a la sanidad pública. Como decía Lula da Silva, las decisiones sobre la vida y la muerte no pueden depender de un precio. Todas las comunidades autónomas tienen ahora una excelente oportunidad para alejarse de la lógica de los mercados, retomar el diálogo y emprender el camino seguido por responsables sanitarios de muchas de ellas, que defienden por encima de todo el Sistema Nacional de Salud y se han mostrado interesados en seguir la senda de cambios estructurales en la organización y gestión de los centros y servicios públicos y del desarrollo de la gestión clínica. Nosotros, desde aquí, ofrecemos a todas nuestra ayuda incondicional y comprometida, con idéntica lealtad con la que hemos ofrecido al Gobierno de España. Y no nos importan riesgos que sirvan para cubrir objetivos. El acuerdo del Foro de la Profesión Médica del Ministerio de Sanidad incluye también la corrección de los efectos del Real Decreto Ley 16/2012 para profesionales de APDs y de zona, que ha mantenido en tensión innecesariamente durante más de un año a un gran número de médicos y enfermeros, todos ellos en el final de su vida profesional. Otras cuestiones que abordaban los acuerdos de máximo interés para los médicos son el desarrollo profesional continuo, la troncalidad y el registro de profesionales sanitarios, cuyo último fin es la mejor calidad asistencial. También van a tener cumplida respuesta con estos acuerdos. Valoramos mucho la reciente iniciativa del Ministerio de Sanidad sobre el desarrollo profesional como una decisión muy oportuna por el momento y relevante por la trascendencia. Oportuna porque Europa, tanto desde el Parlamento Europeo como desde las asociaciones profesionales como la Unión Europea de Médicos Especialistas, demanda profesionales contrastados, validados, que tengan las oportunas credenciales para que la movilidad transfronteriza de profesionales sea segura y de calidad. Y relevante porque la ciudadanía europea, y no menos la española, exige garantías de calidad a todos los niveles y no es la excepción la asistencia sanitaria, en la que la actividad de los profesionales es un elemento fundamental. La licencia para ejercer la profesión como la medicina, cuyos conocimientos y terapéuticas se desarrollan y avanzan exponencialmente, no puede ser como un título nobiliario que se cuelga en la pared, sino que habrá que validar de forma periódica. Pues bien, el Ministerio de Sanidad, entre otras cosas, ofrece una propuesta que no hace más que confirmar la apuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y del Foro por el programa de validación periódica de la colegiación que integra todas y cada una de las propuestas de desarrollo profesional y coincide con nuestro planteamiento. No es momento de establecer una competición entre programas paralelos de unos u otros, sino de establecer, como siempre, sinergias leales entre instituciones, especialmente entre las instituciones que tenemos responsabilidades compartidas, como es la regulación de la profesión. Esperamos que tanto la troncalidad como el registro vean pronto la luz, mejor antes que después, y cumplan con las expectativas formuladas en los acuerdos, ministra. Al igual que esto, la semana pasada, con su aprobación y publicación, podemos celebrar uno de los contenidos que más nos costó negociar y lograr su acuerdo. Julio. Me refiero a la creación por ley del Foro de las Profesiones Sanitarias. Por fin hemos visto su publicación y lo celebramos de todas maneras, yo creo, como un gran logro. Yo creo que la profesión llevaba mucho tiempo pretendiendo algo parecido, ¿no? Me parece oportuno mencionar que nos preocupa a los profesionales sanitarios mucho la Ley de Servicios Profesionales. Creemos que tiene un retraso que no acabamos de entender. Coincidimos en valorar muy positivamente el texto de la misma, aunque nos gustaría que incorporara las propuestas del Consejo de Estado, lo que te ruego, ministra, que traslades al Ministerio de Economía, tanto una cosa como la otra. Celebramos el texto de la ley y la perfección no existe, pero siempre se debe pretender.
con que lo celebramos, traslada la valoración muy positiva que hacemos del texto de la misma. Como digo, nos gustaría que se incorporaran las propuestas que hace el Consejo de Estado. El compromiso de todas las organizaciones integradas en el foro es garantizar una formación de calidad para nuestros futuros médicos, porque consideramos que es una tarea trascendente y de la que hay que rendir cuentas a la sociedad. Medicina, lo saben ustedes, es una carrera universitaria muy larga, son 6 años y 5, de momento, de formación especializada, necesarias para ejercer como médicos en España y fuera de España, en el ámbito europeo al menos. Tenemos 49 especialidades médicas, cuyos profesionales no los podemos cambiar unos con otros, no son intercambiables como los cromos, debiendo estar ajustada su distribución, además, a los territorios, a las áreas de salud y a nuestros servicios hospitalarios y de primaria, y, por supuesto, a las necesidades de la población. La sanidad pública ha perdido en 2 años en hospitales y centros de salud 18.544 trabajadores, según los datos del Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda. Se había producido antes de la crisis, en contra de nuestros criterios y estimaciones, un incremento de plazas en el número de estudiantes de medicina, llegando a los 7.000 al año, mientras las plazas 1.000 ofertadas son 1.000 menos. Echen ustedes la cuenta. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esos 1.000 licenciados anuales que, aunque fueran todos excelentes, no caben en el número de formación especializada que se hace en España? ¿Dónde van a trabajar, ni en España ni en Europa, sin especialidad? Es claro que llegar a la situación de hace algo más de 2 décadas, con más de 20.000 médicos parados, no es difícil de imaginar a medio plazo. Hay un escenario que viene a temperar esas previsiones. En el 2013, la Organización Médica Colegial ha expedido más de 3.500 certificados de idoneidad para salir fuera de España, de los que más del 95% salen a buscar trabajo. Y hasta el 15 de marzo pasado, es decir, hasta antes de ayer, hemos hecho 800 en menos de 3 meses. Más de 7.000 médicos han buscado trabajo fuera de España en los últimos 3 años. Y actualmente más de 2.300 médicos están en paro y cerca de 4.000 son demandantes de empleo. Bien, España a la vez es el segundo país de población mayor a 20 millones de habitantes con más facultades de medicina por habitante, después de Corea. Ustedes mismos supongo que tienen la solución, pero la que planteamos nosotros es la necesidad urgente de ofrecer un numerus clausus basado en necesidades que a corto y medio plazo debe coincidir con las plazas de formación MIR, con las que debe constituir un continuo formativo. Desde aquí apelo a los organismos responsables de esto para que pongan en marcha las medidas oportunas. Lo demás es un disparate. No podemos permitir que sigamos batiendo récords en facultades de medicina por millón de habitantes. En nuestro afán de ayudar a los médicos, ya voy terminando, que se encuentran en situación de desempleo, la organización ha puesto en marcha recientemente la Oficina de Promoción de Empleo Médico, una plataforma creada a través de la Fundación Protección Social de la Corporación para ayudar a los médicos en la formación y búsqueda de empleo a nivel nacional e internacional. Desde esta oficina queremos informar, formar y garantizar que las ofertas internacionales que llegan a España y también las nacionales de ámbito privado están contrastadas para que cuando los médicos accedan a ellas tengan claras las condiciones para decidir si les interesa o no. Desde luego tenemos claro que no vamos a dar publicidad a ofertas indignas y nos queremos sumar así a ese gratis no trabajo que defienden otros colectivos como los periodistas. Para terminar nuestros compromisos, creemos como corporación que representamos a los 52 colegios médicos y como presidente del Foro de la Profesión Médica que debemos de seguir trabajando en nuestra tarea centrada en el control y regulación del ejercicio profesional y en la defensa de los valores del profesionalismo médico al servicio de los ciudadanos y de la sociedad. Manifestamos nuestro firme compromiso con todo aquello que justificadamente contribuya a mantener un sistema nacional de salud socialmente justo y sostenible como hemos definido. Nos comprometemos con la necesidad de evaluar con rigor y máximas garantías todo lo que entra en el Sistema Nacional de Salud, así como desterrar las prácticas existentes sin justificación ni base científica alguna, tanto clínicas como diagnósticas, así como en terapias innecesarias, prescindibles o sin relación coste-eficacia, pero para dirigir esos recursos en prácticas sanitariamente más rentables, no para alejarlos del Sistema Nacional de Salud. Los médicos debemos seguir contando con la máxima confianza de los ciudadanos y ello supone que debemos esforzarnos al máximo, no solo en nuestro trabajo, sino también a la hora de afrontar los cambios sociales y sanitarios necesarios para salvaguardar el modelo de Sistema Nacional de Salud que exige nuestro país, que es el nuestro, no es otro. Hace unos días
Disponemos de un manual de pautas para una actuación profesional de excelencia. Seguimos hablando de búsqueda de la excelencia. Se trata del buen quehacer del médico y con él queremos ayudar a los profesionales a mantener una conducta irreprochable y una actitud acorde con las expectativas de la sociedad a la que sirven. Por mi parte, reitero los principios que he asumido como presidente de la organización desde mi primer mandato, ministra. Y ahora en este segundo, que no son otros de que compromiso, responsabilidad, transparencia y consenso colegiado con mis compañeros, el máximo que pueda obtener. Ministra, amiga Ana, muchas gracias por las atenciones recibidas. Desde esta tribuna te reitero mi disposición y compromiso a la más estrecha y leal colaboración que yo creo que ya hemos demostrado. Ofrecemos idéntica colaboración a las consejerías de Sanidad, cuya disposición he ofrecido personalmente a todas y cada una de ellas, y con las organizaciones profesionales, con los representantes de los pacientes y con todos aquellos que tengan responsabilidades en la asistencia sanitaria. Si es verdad, según parece, que finalmente empezamos a ver la luz al final del túnel, que sean nuestros pacientes, es lo que deseamos, los primeros beneficiados de la posible recuperación. Por otro lado, debemos de abandonar las pesadillas y dejemos de repetir solo lo que hacemos mal. Pongámonos a trabajar porque la mejor manera de alcanzar y controlar el futuro es precisamente creándolo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, presidente.